El Salmo 15 dice así la palabra de nuestro buen Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. ¿Han escuchado estas palabras? Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Como decía el pastor Miguel Núñez, a quien quiero dar crédito, él decía, esta es una frase que con toda probabilidad usted ha escuchado antes. Ha sido utilizada en tribunales de justicia alrededor del mundo en el momento de dar testimonio durante un proceso judicial. Y quizás pueda preguntarse, si no es suficiente con que la persona diga, juro decir la verdad. ¿Por qué tener que añadir toda la verdad y nada más que la verdad en ese juramento? Y él dice, la pregunta es válida. Pero si medita en esa frase que acabamos de escuchar, notará que tiene una razón de ser. Pues decir la verdad no es suficiente. Tenemos que procurar decir siempre la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque una persona puede decir la verdad y no por ello estar diciendo toda la verdad. Pues se ha reservado probablemente para sí misma parte de la información. Asimismo, en ocasiones podemos estar diciendo toda la verdad, pero si le agregamos cualquier otra información, entonces estamos diciendo más que la verdad. Por eso ninguna frase en ese juramento está de más. Juro decir la verdad, toda la verdad, no voy a restar información. Y nada más que la verdad, no voy a exagerar. Hoy hablaremos de este tema crucial para nuestras vidas. La veracidad, cómo está ligada con la integridad. Ya que no se trata solo de un mandamiento moral, como veremos hoy, sino de una expresión profunda de nuestra identidad espiritual. Y hemos decidido traer este tema desde el púlpito de nuestra iglesia por dos razones. La primera, porque hoy tenemos una asamblea como iglesia y cada vez las responsabilidades y los desafíos como iglesia crecen más a medida que la iglesia crece más. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio veraz de aquellos que afirmamos decir que son creyentes. ¿Por qué? Porque aquellos candidatos a la membresía, a través de videos y su testimonio, deben ser veraces al hablar de su conversión y de los frutos de la misma. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con casos de disciplina, juzgar casos de crítica o murmuración o acusaciones. Y si no tenemos claro el llamado de la Biblia de ser veraces, podemos terminar enfrentando consecuencias por nuestras mentiras o por dar testimonio de forma ligera acerca de otros. Y la segunda razón que nos llevó a traer este tema al púlpito es porque ha sido parte de la última materia en nuestro seminario donde estamos estudiando mi pastor y yo. Y nosotros mismos hemos sido impactados y confrontados por estas verdades. Y decidimos, ¿por qué no comenzar a compartirlo con el rebaño que Dios nos dio? Así que esas son las razones por las cuales el Señor nos ha permitido traer estas palabras. Ya que la Escritura nos enseña que la verdad no es solo un conjunto de palabras correctas, sino un reflejo del carácter divino. Como veremos cuando hablamos la verdad, no simplemente estamos diciendo lo que es correcto, sino que cuando decimos la verdad, estamos reflejando el carácter de nuestro Dios. Por eso es tan importante. Por eso era que decía que hablar la verdad y la veracidad es una expresión profunda de nuestra identidad espiritual, lo que somos, hijos de Dios, hombres y mujeres hechos a la imagen del Dios de verdad. Por lo tanto,
Cuando mentimos, no solo alteramos la realidad externa, sino que traicionamos nuestra esencia espiritual y nos distanciamos de la naturaleza de Cristo. No hay nadie más lejano a la naturaleza de Cristo que alguien que exagera la verdad o no dice toda la verdad o que miente descaradamente. Así que sin más preámbulo, quiero ver con ustedes el primer punto de esta mañana, que lleva por título la verdad como fundamento de la integridad cristiana. La verdad como fundamento de la integridad cristiana. Como decía hace un momento, la verdad está intrínsecamente ligada a la naturaleza de Dios. ¿Cuál fue esa declaración que Jesús dijo acerca de sí mismo? Que dice que Él era el camino, la vida y ¿qué más? La verdad. Muy bien. Noten que Jesús no dijo, yo digo la verdad. No, Jesús dijo, yo soy la verdad. Lo que significa que la verdad es parte esencial de su ser. Yo soy la verdad, yo no solo digo la verdad. Por eso cuando un cristiano decide ser veraz con sus palabras, no está simplemente diciendo o siguiendo una regla moral, sino que está manifestando la esencia misma de Dios en su vida. Cada vez que un cristiano es sincero y habla con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, está demostrando la esencia de Dios mismo en su vida, el carácter de Dios en su vida. Por eso es que es tan peligrosa la mentira y por eso es que Dios rechaza tanto la mentira cuando no se dice toda la información o cuando se dice más de la información. ¿Qué tiene que ver esto con la integridad? Bueno, la palabra integridad viene del latín integer, que significa entero o total. Y el diccionario teológico define así integridad. Integridad significa rectitud moral y firmeza. ¿Escucharon eso? Actitud moral y firmeza. Y me encanta esto. Especialmente cuando se expresa en situaciones que prueban la dedicación de uno a la verdad, honestidad, propósitos, responsabilidades y toda la confianza que alguien ha puesto en uno. Allí se prueba la integridad, nuestra rectitud moral y firmeza, cuando se nos dice cuéntame de eso. Dame la verdad. Cuando se examinan los propósitos de los cuales hiciste eso, dime la verdad. Cuando se examinan las responsabilidades por las cuales hiciste o no hiciste eso, dime la verdad. Porque esa persona que te está escuchando está poniendo toda la confianza en lo que tú estás diciendo. ¿Cuáles son las características de una persona íntegra? Ya que la integridad está ligada con el ser veraz. Bueno, una persona íntegra se caracteriza por hablar toda la verdad, no solo verdades esenciales, sino toda la verdad. Y yo voy a desarrollar más este punto. Pero también una persona íntegra se describe por una persona que honra su palabra, compromisos y juramentos. Así es. Los juramentos están en el Antiguo y en todo el Nuevo Testamento. Y son esos momentos donde llamamos a Dios y lo invocamos como testigo de alguna situación en particular. En unos próximos domingos lo haremos con más detalle sobre ese tema. Pero también una persona íntegra incluye el tomar decisiones éticas, incluso cuando desfavorecen tu posición. Así que, amados hermanos, ser una persona veraz es parte de ser una persona íntegra. Y hablar con la verdad refleja el carácter mismo de Dios. Y mentir nos distancia completamente de ese carácter y de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo claro eso, veamos nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a mentir? ¿Cuáles pueden ser las motivaciones que nos llevan a omitir la verdad? La primera, para los que toman nota, temor a las consecuencias.
Esa puede ser una de muchas de las motivaciones que nos llevan a no decir toda la verdad. Temor a las consecuencias. La mentira, decía alguien, surge frecuentemente como un mecanismo de defensa. Sí, hermanos, la mayoría de las veces mentimos o omitimos información o exageramos la información para protegernos a nosotros mismos de algo. A nosotros nos sucede mucho en consejerías matrimoniales y lo que voy a decir no tiene que ver con una consejería en particular. Han sido 12 años de ministerio donde hemos atendido muchísimas consejerías y el problema es el mismo. La mujer o el hombre acusa a su cónyuge y dice un montón de cosas. Y si tú te quedas solo con la versión de uno solo, tú dices, este o ella es el demonio encarnado. Hasta que le permites al otro cónyuge defenderse. Porque siempre tienes que escuchar todas las partes. Escuchar una sola parte es murmuración y chisme y Dios lo aborrece. Eso es juzgar como el mundo juzga. Y cuando tú escuchas a la otra persona, él o ella dice, pero pregúntele, pastor, ¿por qué fue que eso sucedió? Pregúntele qué ella hizo previamente. Pregúntele qué fue lo que pasó con respecto a este asunto. Y ella o él se quedan como, sí, es verdad, pastor, es verdad lo que él dice. ¿Ven? Lo importante es que escuchar a las dos partes. Porque si te quedas con una sola, mira el desastre que sucede. Desastre total. Y cuando tú escuchas la una parte, tú dices, pero tú mentiste. Tú solo hablaste de lo que el otro hizo mal, pero tú no hablaste de las otras cosas. Tú no me contaste de esto, tú no me contaste de aquello, tú tampoco me dijiste esto. Tú eres una mentirosa o un mentiroso. No tienes integridad. Pero ¿por qué lo hizo esa persona? Para protegerse a sí misma o a sí mismo, dependiendo de quién venga la acusación. Para protegerse. Yo necesito protegerme y voy a decir solamente lo que acusa a la otra persona y lo que me involucra a mí, lo omito porque necesito protegerme a mí misma o a mí mismo. Y pensamos que ocultando la verdad evitaremos problemas. Pero en realidad estamos cavando un hoyo más profundo. Es como cavar nuestra propia tumba. Si usted ha leído con nosotros, ha seguido el plan de lectura de este año, que espero que sí, que estén leyendo sus Biblias, que conozcan sus Biblias, que la estudien, porque si usted está pasando más tiempo en otros libros que la Biblia, usted va a terminar fracasando. Y usted lee en Génesis capítulo 26 un evento interesante de un hombre llamado Abraham, quien termina mintiendo sobre su esposa Sara. ¿Recuerdan ese episodio? Luego se repite en otro miembro de su familia. Así es. Diciendo que era su hermana porque tenía miedo ¿a qué? Ajá, tenía miedo a perder su vida. ¿Están viendo lo que le estoy diciendo? La mentira frecuentemente es un mecanismo de defensa. ¿Era Sara un miembro de la familia de Abraham? Ah, pero entonces está bien que haya dicho que era su hermana. Ah, pues no dijo toda la verdad. ¿Se dan cuenta? Su temor lo llevó a comprometer su integridad, demostrando cómo el miedo puede llevarnos a alejarnos de la verdad. Y por eso tienen muchos pastores en púlpitos minimizando la verdad y no confrontando a la gente porque tienen miedo a que se les vaya o que ya las ofrendas no lleguen como antes. Pero nosotros somos llamados a hablar la verdad, porque esto honra a Dios, incluso si eso pone en peligro mi reputación o mi vida. Segunda motivación por la que podemos llegar a mentir: búsqueda de aprobación. Para aquellos que tomen nota, no está en pantalla, pero lo pueden anotar. Búsqueda de aprobación. Muchas veces mentimos para ser aceptados, para parecer mejores o más importantes de lo que somos. Y yo no estoy diciendo nada de nadie en particular, pero ahorita estamos recibiendo varios testimonios de membresía.
Y lo que pedimos de aquellos que dicen tal testimonio, que sean honestos, que digan la verdad. No sencillamente que nos aprendamos un libreto porque yo quiero ingresar a la membresía. O que los miembros, y por eso mi clase va principalmente para los miembros, no únicamente, pero principalmente, por lo que ya dije anteriormente, porque también podemos decir, sí, yo doy testimonio de la fe de fulana o de fulano, sencillamente porque me cae bien, es mi amiguito, es mi amiguita y nos ha ido tan chévere. No, a veces mentimos para ser aceptados. En el ámbito laboral y social, por ejemplo, personas mienten sobre su educación o su experiencia. ¿Cuántos no pecamos en algún momento en colocar en nuestro currículum cosas que realmente no eran? Para ser aceptados debido a nuestra educación o experiencia. ¿Cuántos de nosotros entregamos documentos que eran falsificados para ser aceptados y colocamos cosas que eran irrelevantes? Lo que sí sabemos es que hay que decir la verdad. Y obviamente, ¿cómo sabemos cuando alguien está actuando conforme a la verdad o conforme a la mentira? Es la verdad de Dios la que tiene la última palabra. Es la verdad de Dios. Porque también hay leyes malas de los gobiernos, a las cuales parecen legítimas y no son piadosas. Las casas de apuestas son legales y no quiere decir por eso que sean piadosas. Hay leyes malas, impuestos, un montón de cosas más que siempre hay que analizar. Por ejemplo, hay un caso que ocurrió creo que en el 2006 de un hombre llamado Edmondson, que era el CEO de Radio Shack. Este hombre fue descubierto que había colocado que tenía 2 títulos universitarios de alto nivel para ingresar en esta empresa en un cargo prominente. Esto fue un escándalo, hasta el New York Times publicó un artículo sobre esto. Fíjense cómo muchas veces llegamos a mentir sobre nuestra educación, sobre nuestra experiencia para ser aceptados en un lugar, sin importar mentir. ¿Por qué? Porque como dije antes, la segunda razón por la que muchas veces se motivan nuestras mentiras es por la búsqueda de aprobación, para encajar en un grupo, para encajar en un ministerio, para encajar en algún lugar necesito mentir. O quizás no diga toda la mentira. O quizás no diga una mentira abierta, completa, vamos a decirlo así, basado en el título de la enseñanza. Pero exageré un poquito. Mire, pastor, a mí yo en la otra iglesia, yo era la mano derecha del pastor. Ese hombre, si no iba conmigo, no había unción. Yo predicaba sermones. Yo fui profesor de un seminario teológico que ellos tenían y cuando indagas, él solo dio un devocional un día. Pero como él necesita encajar, él necesita exagerar. O si quiero, no sé, prestar un servicio en la iglesia. Mire, pastor, yo hago de todo. En esta vida yo he hecho de todo. ¿Electricista? No, pastor. A mí me decían MacGyver en el colegio. Yo hago de todo. Desactivo bombas, todo lo que me pongan. Sencillamente para encajar. Y después tenemos metido en serios problemas porque no dijimos la verdad, porque olvidamos que Dios sacará la verdad tarde o temprano a la luz. Ustedes ni se imaginan cuántas personas intentaron ocultar la verdad y de alguna forma uno se enteró o Dios la saca a la luz públicamente o de cualquier caso. Un ejemplo claro, el que vimos con David hace unas semanas. Y muchos casos más. La tercera motivación por la cual creo que nos lleva a mentir, no son las únicas, pero creo que son importantes considerarla, y es orgullo y autojustificación. Orgullo y autojustificación. El orgullo nos impide admitir errores, decía el pastor Miguel Núñez. Y es la verdad. Nosotros podemos hablar con mucha ligereza y detalles de los errores de los demás. Los podemos decir con pasión, con vehemencia y a veces hasta con lágrimas. Pero cuando se trata de hablar de los nuestros, hay un silencio sepulcral. Oh, sí, yo también hice tal cosita. Porque es que el orgullo es tremendo y está en cada corazón, incluyendo en el corazón del que te habla.
Todos tenemos que luchar con las diferentes formas de orgullo que se manifiestan en nuestra vida. Y debido al orgullo y debido al hecho de que no queremos admitir nuestros errores, preferimos construir narrativas falsas antes de reconocer nuestras debilidades. Un caso muy común también en el Génesis es el de Adán y Eva en el Edén. Cuando Dios los confronta, en lugar de asumir su responsabilidad, comienzan a culpar a otros. Adán culpa a quién. Eva culpó a quién. Muy bien, tan afiladitos. ¿Por qué? Porque es más fácil mentir que asumir nuestra responsabilidad. Es muy fácil. Cuando algo está mal, es muy fácil decir, es que tú no sabes cómo ella era conmigo. Es que tú no sabes de qué iglesia vengo yo. Y yo siempre hago una pregunta en consejería y es, luego que ya cada uno se dijo lo que se dijo, yo pregunto, ¿de qué forma tú contribuiste a este caos que hay en tu familia? Está bien, aquel es culpable, pero tú, ¿de qué forma contribuiste y llevaste mal a cabo esta situación? Hermanos, la mayoría de las veces las personas se tienen que tomar un tiempo para pensarlo. ¿Y esto qué indica? Que nuestro orgullo nos impide reconocer nuestras responsabilidades. Por algo Jesús añadió en el Sermón del Monte a través de una ilustración, hablando de juzgar a los demás, diciendo, primero saca la viga que está en tu ojo, sermón que predicaremos en unas semanas, antes de sacar la motita que tiene tu hermano en su ojo. Diciendo, a veces es más lo que hay en el ojo tuyo que lo que tú estás viendo en el de tu hermano. Interesante, ¿verdad? Si nos hiciéramos más conscientes de eso, fuéramos más humildes en la forma en cómo tratamos a los demás. Pero muchas veces mentimos eso para no admitir nuestros errores. Pero en cuarto lugar, también una motivación para mentir puede ser la avaricia y beneficio personal. La avaricia y beneficio personal. Ese deseo desordenado, decía el pastor Miguel Núñez, de obtener ganancias nos llevan a distorsionar la verdad. Personas que mienten en sus informes de ventas. Y sigue diciendo el pastor Miguel, o personas que exageran logros para obtener promociones. Y cierro con esta frase, él dice, la codicia nubla nuestro juicio moral. Todo para obtener más. Muchas de las mentiras que dijimos también estaban enraizadas en un corazón lleno de avaricia y que solo estaba buscando su bienestar personal sin importar el dolor o las consecuencias que podía traer a las personas a las que les habían mentido. Por último, el miedo al cambio también nos lleva muchas veces a mentir. A veces mentimos para evitar transformaciones que nos asustan. Por ejemplo, a nosotros nos sucede y es normal. Yo no le estoy predicando a la iglesia de John MacArthur, sino a Trono de Gracia. Y muchas veces sucede, hay casos muy difíciles de consejería o no. Y hay personas que a veces le pedimos, tú nos puedes ayudar con este proceso de consejería, porque el trabajo de consejería y apoyo no es solo del pastor. Si es solo del pastor, tú estás en una iglesia católica romana o probablemente en una iglesia donde los pastores son un mini Dios, donde el clericalismo se pone por encima de todo. Pero aquí está una iglesia con un liderazgo de ancianos y con una autoridad que tiene la congregación, con un gobierno congregacionalista, donde todos tenemos autoridad y responsabilidad y creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, que todos ustedes mora el Espíritu Santo, todos ustedes tienen la mente de Cristo y como dijo Pablo a la iglesia en Roma, todos ustedes están capacitados para aconsejarse y exhortarse los unos a los otros. Y de repente la persona dice, no, es que yo no soy capaz, yo no tengo las capacidades para atender ese caso. Y probablemente sí las tienes. Y si no las tienes, coméntalo y te ayudamos. Pero muy probablemente a veces
omitimos la verdad porque tenemos miedo a esa nueva responsabilidad. Como cuando Moisés se le dijo, vas a ir a tal lugar. No, es que yo no sé hablar. En serio, no parece que la narrativa más adelante revelara eso. Entonces muchas veces lo hacemos por temor a transformaciones que nos asustan. Así que hemos visto algunas, no todas, de las motivaciones que nos pueden llevar a mentir. Y te pregunto, ¿con cuál de estas motivaciones te pudiste identificar? ¿Cuál de esas motivaciones te llevan a ti, quizás no a mentir descaradamente, porque no estamos hablando de la mentira descarada? Esa es fácil de identificar. Estamos hablando cuando decimos la verdad a medias para protegernos o exageramos para darle más peso a lo que estamos diciendo. ¿Con cuántas de esas motivaciones estás identificado? ¿Es tu tendencia a exagerar las cosas porque si no lo haces sientes que no te van a prestar atención? ¿Es tu tendencia cuando vas a decir a alguien omitir información para protegerte a ti misma o a ti mismo? Si es así, puede ser una señal de que el Espíritu Santo está en ti y está produciendo convicción de pecado en ti. Y espero que todos nos identifiquemos, porque como dice Santiago en el capítulo 4 de su carta, 3, todos ofendemos muchas veces. Todos mentimos. Todos hemos sido hallados culpables por este deber. Todos. Ahora bien, ya que hemos visto cómo la verdad está enraizada con la integridad, hemos visto cuáles son las motivaciones que pueden estar en nuestro corazón para mentir y no decir la verdad. Veamos en tercer lugar el precio de la mentira. Queridos hermanos y amigos, la mentira nunca es gratuita. Siempre nos pasa factura. La mentira nunca es gratuita. Siempre hay consecuencias. Ustedes recuerdan el sermón de nuevo de David con Natán. Sí, hubo un arrepentimiento de su parte y gloria a Dios por eso. Pero David no tuvo que enfrentar las consecuencias de su mentira. Sí, la tuvo que enfrentar. Y déjenme decirle, cuando alguien no es un verdadero cristiano va a estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pecado calladito. Porque el resistirse en medio de eso puede dar una connotación de que no eres cristiano, porque el verdadero arrepentimiento está dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que he hecho, con un corazón humilde. El primer precio de la mentira, decía el pastor Miguel en su libro Integridad y Sabiduría, es pérdida de credibilidad. ¿Quién va a confiar en alguien que se ha caracterizado por una mentira, otra mentira y otra mentira? Y a veces dice, pero es que tú no me entiendes. No, tú eres quien no entiende. Las mentiras roban la confianza, atacan directamente la confianza en el matrimonio, en la paternidad, en el área laboral o en el área eclesial. En una ocasión, hace un tiempo, leyendo un artículo del pastor Joel Vicky en su Biblia de estudio Herencia Reformada, él tiene un artículo donde dice que cuando alguien te critique, analiza quién es. ¿Es una persona que se caracteriza por la veracidad? ¿Esta es una persona que se caracteriza por entregar su vida en favor de otros y buscar siempre el bien de otros? ¿Esta es una persona que ha dado frutos de verdadero amor cristiano? Porque si es así, deberías escucharla. Pero si es una persona que se caracteriza solo por vivir ensimismado, solo centrado en sí mismo, en sus privilegios y necesidades, si es una persona que se caracteriza por criticar y señalar ligeramente a los demás, ten cuidado con escuchar esa crítica. Y más si es una persona que se ha caracterizado por la mentira. ¿Por qué? Porque ha perdido credibilidad. No tiene credibilidad. Por eso cuando juzgamos un caso, una situación, o cuando confirmamos la fe de un futuro miembro, o un futuro miembro habla de su testimonio, como lo veremos hoy en la asamblea, nosotros tenemos que rastrear el testimonio de esa persona. ¿Quién es? ¿Por qué se caracteriza? Analicemos bien su testimonio, porque es eso lo que le puede dar peso a sus palabras o no.
Pero otra de las consecuencias es el deterioro de relaciones. La mentira rompe relaciones, daña relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios, con el Dios de verdad. Pero también en esta misma idea, otra de las consecuencias es el alejamiento de Dios. Quizás delante de aquella persona que le echaste aquella anécdota o cuento, o que respondiste a la pregunta que él o ella te hizo, le dijiste la verdad, pero no toda la verdad. Y quizás esa persona te creyó y se convenció, porque a veces nos convencemos ciegamente. A veces tenemos años en la fe y seguimos convenciéndonos ciegamente. Las emociones nos juegan en contra. Y esa persona fue engañada. Le dijiste la verdad, pero no toda la verdad. Pero a Dios, levante la mano aquí alguien que crea que puede engañar a Dios. Pero a pesar de que sabemos eso, como decía mi pastor, el pastor John, yo iba a decir, bueno, si Dios lo permite, el hermano John, yo quiero saber si tú conoces a Dios no de forma teórica, sino funcional, en la práctica. ¿Cómo luce tu entendimiento de quién es Dios? Porque en la parte teórica, todos aquí hay muchos que pueden superar hasta los pastores en conocimiento teológico. Pues la parte funcional, la práctica, la ortopraxis. ¿Cómo luce toda esa teología en toda tu vida cristiana? En la forma como tomas decisiones, en la forma como amas, cómo hablas, etcétera. Podemos decir muchas cosas. Y podemos decir, no, a Dios no lo puedo engañar. Pero cuando nos toca decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, actuamos como si Dios no existiera. Como los propios ateos. Lo que algunos llaman ateísmo práctico. Eso. Como si Dios no nos estuviese viendo o escuchando. Dice el Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación para el Señor. ¿Qué es un labio mentiroso? El que no dice toda la verdad o el que dice más que la verdad. Bueno, dice la Escritura que esos son abominación a Jehová. Pero en cuarto lugar y último, veamos el camino de la verdad. Hemos visto la verdad como fundamento de la integridad cristiana. Hemos visto las motivaciones que nos llevan a mentir. Hemos visto el precio de la mentira. Y en último lugar, veamos el camino de la verdad. La verdadera integridad requiere de nosotros valentía para enfrentar consecuencias. Ya que muchas veces tendremos que enfrentar consecuencias por nuestras mentiras o verdades a medias. La verdadera integridad requiere humildad para reconocer los errores. Y no simplemente reconocerlos políticamente. ¿Entienden lo que me quiero decir con eso? Porque a veces decimos, sí, está bien. Si tú dices que te ofendí, está bien. Y a veces lo hacemos simplemente para cumplir con un requisito más y calmar nuestras conciencias. No, sinceramente, ¿ves que lo que hiciste no fue de acuerdo a la piedad? Bueno, seamos sinceros al reconocer los errores. La verdadera integridad requiere humildad para reconocer los errores. Pero también la verdadera integridad requiere confianza en Dios más que en estratagemas humanas. ¿Cuántas veces no se negocia nuestra integridad por el temor al hombre? De hecho, la razón por la que nosotros los pastores desde aquí tenemos que predicar la verdad, así muchas veces duela, como muchas veces puede traer gozo y ánimo, es porque estamos llamados a predicar la verdad. Yo no puedo minimizar la verdad, ni exagerar la verdad. Tengo que predicar toda la verdad. Un ejemplo claro de eso es José. Ustedes lo pueden ver también en el libro del Génesis. ¿Qué prefirió José? José prefirió la integridad ante la tentación
aunque eso significara ir a la cárcel injustamente. Pero él prefirió la integridad ante la tentación. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a hombres como estos? De hecho, nosotros tenemos más privilegios que los creyentes del Antiguo Testamento. Para que no digo, no, es que era José. No, todo creyente está llamado a vivir de esta forma. Queridos hermanos, la integridad y la veracidad son inseparables en la vida cristiana. Como señala un siervo de Dios, Dios no quiere que sus siervos vivan haciendo movidas chuecas, obteniendo cosas por medio de mentiras. Su nombre está en juego. Su nombre está en juego. La verdad no es selectiva. De una cosa digo la verdad, de otra cosa una media verdad y de otra cosa puedo mentir. No existen mentiras de colores en el reino de Dios. Este es un compromiso integral con la autenticidad de la verdad en todas las dimensiones y áreas de nuestra vida. Incluso cuando alguien que te está aconsejando te pregunta ¿cómo estás? Y tú estás destruido y solo dices bien. Eso es omitir la verdad. Y las personas que te preguntaron no conocen lo que hay en tu corazón y tu mente, así que no los puedes juzgar por eso. Obviamente yo no estoy diciendo que a cada persona que te diga ¿cómo está? Cuando quiera llegar a las 12:30 ya tú no aguantas. Pero hay ciertas personas que realmente tú sabes que se están acercando con el propósito de saber cómo está tu corazón y tu situación y tú solo respondes con bien. Y de esto hemos hablado años atrás, no es la primera vez que hablamos de esto. La verdad no es selectiva. Hermanos, para que nuestro testimonio tenga poder, necesitamos credibilidad. Y la credibilidad crece cuando la integridad es respetada. El impactar nuestro entorno requiere que seamos capaces de ejercer influencia sobre aquellos que están a nuestro alrededor, incluyendo nuestro cónyuge y nuestros hijos. Pero para poder influenciar a otros necesitamos credibilidad. Papá, ¿cómo tú me estás forzando a ir a la iglesia si tú muchas veces te quedas ahí dormido? ¿Cómo mamá, cómo tú me llamas a buscar de Cristo si yo no te veo ni siquiera leyendo tu Biblia? Más bien, estás aplaudiendo más las actividades que yo hago en el mundo que lo que tiene que ver con la vida de fe. ¿Cómo pretendes que yo te crea? No tienen credibilidad. Cada mentira es una declaración de que no confiamos en Dios. Cada mentira es una declaración de que no confiamos completamente en la provisión y el cuidado de Dios. Queridos hermanos, ¿quién puede decir que está libre de este pecado? ¿Quién puede decir que en un momento no ha mentido? Y repito, quizás usted está pensando en la mentira descarada. No, yo estoy pensando en lo que la Biblia dice de la verdad. Ni añadir ni restar, sino toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Quién de nosotros, como dice Santiago, no ha ofendido, no ha herido al omitir información? El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Solo escucho todas las piedras caer en el suelo. Pero nuestra esperanza está en que el Cristo que murió por nosotros en la cruz y ha resucitado y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros, también lo está haciendo para que seamos hombres y mujeres de verdad. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y como la raíz de nuestros problemas con las palabras está en el corazón, nuestro bendito Dios ha prometido darnos un nuevo corazón. Limpiar las impurezas que están ahí para que nosotros podamos crecer en la veracidad de nuestras palabras y asimismo en integridad. Y tenemos la gran certeza de que un día llegaremos al cielo, donde siempre hablaremos la verdad, cantaremos la verdad y adoraremos al Dios de verdad. Nuestro llamado es simple, pero profundo. Seamos testigos de la verdad, de toda la verdad y nada más que la verdad. Una verdad respaldada por una vida de integridad absoluta. Así que, amados miembros del Trono de Gracia, que el Señor nos ayude a caminar en la verdad. Queridos visitantes y hermanos que están optando a la membresía, que el Señor nos permita andar en la verdad. Y cuando sea necesario usar testigos y evidencia para confirmar la verdad. Porque de esa manera encarnamos y manifestamos el carácter de nuestro Dios de verdad. Permítanme orar, hermanos.